en agua y ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en hidrogenión y bicarbonato. De tal manera entonces que la función respiratoria del pulmón en última instancia, ¿no?, está orientada a la preservación de las presiones parciales de oxígeno, anhídrido carbónico y su participación en la regulación del equilibrio ácido-base, ¿no? Esa es la función. Entonces, para mantener este tipo de constantes biológicas dentro de rangos estrechos es necesario entonces toda una serie de mecanismos de regulación, en la cual lamentablemente el pulmón no es el único órgano. El pulmón es parte de todo un sistema en el que participan prácticamente dos sistemas más, y dos órganos más y un sistema, ¿no? El otro órgano que participa es obviamente el aparato cardiovascular, ¿no?, que está dando lo que se llama la perfusión, ¿no? El aparato respiratorio se encarga obviamente de la ventilación, ¿no es cierto? Y otro sistema encargado de la regulación de la respiración. Usted sabe que la respiración son dos fases, de inspiración y expiración, y eso tiene un mecanismo de regulación. El mecanismo de regulación es un mecanismo de tipo neurológico, ¿no? El centro respiratorio, saben ustedes, está en el bulbo raquídeo, ¿no? Este centro respiratorio está recibiendo influencias tanto de la parte cortical, ¿cierto?, como de estructuras periféricas. La parte cortical es la que nos permite a nosotros regular voluntariamente nuestra respiración hasta cierto rango, ¿cierto? Puedo aumentar la respiración, puedo cesar la respiración hasta cierto rango, ¿no? Entonces, por otro lado, este centro respiratorio tiene que cumplir la estabilidad de los gases, tiene que mantenerlo precisamente mediante la información que les llega de la periferia. Esta información que le llega de la periferia procede de diversas estructuras, procede del propio pulmón, puede proceder de la pleura, puede proceder de las vías respiratorias, puede proceder de las articulaciones, los músculos, ¿no? Entonces existe una serie de zonas de la cual proceden los estímulos para que el centro respiratorio se adapte, se acople, ¿no es cierto?, y obviamente se realice el intercambio gaseoso de manera apropiada. ¿Qué ocurre entonces cuando el centro respiratorio y toda la actividad respiratoria no tiene la capacidad de cumplir con esta preservación de los gases arteriales? Entonces el paciente siente la sensación de que su respiración es insuficiente, ¿no? Y eso es lo que recibe el nombre de disnea, ¿no es cierto?, que el paciente lo puede expresar de diferente manera. Acá tienen ustedes un esquema de la organización. Yo prefiero llamar, en lugar de aparato respiratorio, sistema respiratorio, ¿no?, porque intervienen otros órganos, como hemos mencionado. El generador está a nivel del bulbo raquídeo, ¿no es cierto?, que está recibiendo influencias, ¿no es cierto?, de la parte cortical, ¿no es cierto?, lo que nos permite cierta regulación voluntaria, y también de estructuras subcorticales. ¿Ya? Las estructuras subcorticales están regulando una característica de la respiración que se llama patrón respiratorio. ¿Ya? El patrón respiratorio es la secuencia, ¿no es cierto?, de la inspiración-expiración, más o menos con intervalos más o menos precisos. Entonces, ese patrón respiratorio entonces está regulado por estructuras subcorticales. Además, el centro respiratorio, miren ustedes, está recibiendo influencias de una serie de órganos y de estructuras, ¿no?, son como reflejos que se producen a nivel del pulmón, de la pared torácica, de las propias vías aéreas, de las articulaciones, de los músculos, etc. Entonces, estos estímulos van a llegar al centro respiratorio, y el centro respiratorio, por supuesto, va a poner en juego, ¿cierto?, el elemento fundamental para el intercambio gaseoso, que es la bomba torácica o la caja torácica. Recuerden ustedes que el pulmón no se moviliza por su cuenta. El pulmón solamente se moviliza de manera pasiva, ¿no? Y saben ustedes que entre la pleura parietal y la pleura visceral, el espacio pleural es un espacio con presión negativa. En una respiración normal es aproximadamente de menos 5 a menos 6 milímetros de mercurio. De tal manera que cuando el paciente inspira, aumenta los diámetros del tórax y la presión negativa intrapleural aumenta hasta menos 15. Y eso determina una gradiente de presión entre el medio externo y el medio interno, y se incorpora entonces un volumen de aire, ¿no? En este caso, el pulmón va a distenderse pasivamente. Una vez que ha terminado la inspiración, obviamente los músculos inspiratorios frenan, cesan, y la energía acumulada, nuevamente invierte las presiones
y se produce la eliminación del aire, ¿no es cierto? Esos son los movimientos respiratorios básicos en el cual la caja torácica no funciona de manera apropiada. Entonces, los estímulos que son obviamente enviados por el centro respiratorio van a ser, pues, transferidos a los músculos. Los músculos respiratorios van a producir una expansión de la caja torácica, ¿no? Van a generar lo que les he mencionado, la gradiente de presiones, y se va a producir la incorporación del aire, y una vez que el aire está dentro del pulmón, ¿no? Se va a producir el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, están viendo ustedes que existen mecanismos reflejos de regulación, pero también existen reflejos que se generan por las variaciones de las concentraciones del oxígeno y del anhídrido carbónico, ¿no? Que son percibidas por los llamados quimioreceptores, ¿no? Hay quimioreceptores centrales y quimioreceptores periféricos. El quimioreceptor central es una estructura que está cerca al centro respiratorio y es muy sensible a las variaciones del anhídrido carbónico, ¿ya? Mientras que los centros que llaman los quimioreceptores periféricos, como están en el callado de la aorta, en la bifurcación de la carótida, ¿no? Son muy sensibles a las variaciones del oxígeno, de tal manera que si hay modificaciones de ellos, de inmediato se envían estímulos al centro respiratorio para adaptar la respiración a los requerimientos del organismo, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disnea, es un poco a veces difícil de evaluar, no solamente por el médico, que tiene que hacer una serie de preguntas y obviamente relacionar una serie de síntomas, ¿no es cierto? Se trata más que nada de una sensación subjetiva. En consecuencia, la información la obteníamos del paciente, y el paciente también tiene diversas maneras de expresar. No necesariamente el paciente tiene la capacidad de expresar la disnea como tal, sino a veces tiene otro tipo de denominaciones, ¿no es cierto? En última instancia, la disnea significa una sensación incómoda, ¿no? De la respiración. La respiración normalmente es inconsciente. En un paciente que tiene disnea, la respiración se hace consciente e insatisfactoria. Ese es el problema de la disnea, ¿no? Entonces, la significación es importante, no solamente para el paciente, sino también fundamentalmente para el médico, ¿no es cierto? Y muchas de ellos dependen, en última instancia, de la actividad, o la magnitud o la cantidad de actividad que requiere el paciente. Recuerden ustedes que estamos hablando no solamente del intercambio gaseoso con el paciente en reposo, sino también el tema del centro respiratorio, y todo el sistema respiratorio debe responder frente a las exigencias fisiológicas que ocurren durante la actividad física. Hay algunos términos, obviamente, que pueden motivar confusión, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos es la taquipnia. Recuerden ustedes que la frecuencia respiratoria que nosotros aceptamos está entre 12 y 20, de tal manera que un incremento de la frecuencia por encima de 20, estamos hablando de taquipnia, ¿no es cierto? ¿No? Que puede estar asociado o no necesariamente una disnea está asociada a taquipnia. Igual ocurre con la hiperventilación. La hiperventilación solamente está haciendo alusión a una ventilación por encima de lo necesario, ¿no? Y recuerden que la ventilación es una función importante del pulmón que tiene que ver con la eliminación de anhídrido carbónico, ¿no? Si ustedes recuerdan la fórmula que se llama de las presiones de anhídrido carbónico a nivel arterial, se van a dar cuenta de que esto depende precisamente de dos factores. Primeramente depende del caudal de producción, ¿no es cierto?, producto del metabolismo, ¿no es cierto?, y depende de la ventilación alveolar, ¿no? La ventilación alveolar tiene una relación inversa, ¿no? Entonces eso a veces se confunde cuando no razonan adecuadamente. Cuando yo hiperventilo, ¿no es cierto?, yo elimino mucho anhídrido carbónico, y en consecuencia mi anhídrido carbónico plasmático disminuye. Y al revés, si yo hipoventilo, no elimino mucho anhídrido carbónico, y mi anhídrido carbónico plasmático se eleva. Eso es la relación inversa, ¿no? Entonces hay una relación inversa, ¿no?, de las presiones parciales de anhídrido carbónico, ¿no?, en relación con la ventilación alveolar, ¿no?, que es una relación inversa, ¿no? Muy bien, y esto nos sirve también inclusive para ver, ¿no es cierto?, precisamente cómo se puede generar las alteraciones ácido-base, ¿no es cierto?, relacionadas con el pulmón. Entonces un paciente que está hiperventilando está perdiendo mucho anhídrido carbónico, y el paciente está entrando en una alcalosis de tipo respiratorio. Si el paciente no ventila, más bien está hipoventilando, ¿no es cierto?, hay retención de anhídrido carbónico y el paciente está entrando en una acidosis de tipo respiratorio, ¿no? Otro término que puede tranquilamente
motivar confusión es la fatiga o cansancio, que además hace alusión al rendimiento de tipo muscular. Claro que el paciente que tiene disnea probablemente pueda tener este tipo de manifestación asociada. Igualmente, la taquimia y la hiperventilación, que si bien es cierto, acompaña a la sensación de disnea, ¿no es cierto?, pero tampoco es absoluto. Como ya hemos mencionado, un elemento que interviene en la ventilación precisamente es la bomba torácica. ¿Y qué pasa si la bomba torácica está impedida de trabajar adecuadamente? Recuerden la estructura de la bomba torácica: o huesos, articulaciones y músculos. El paciente puede tener fracturas discales, el paciente puede tener parálisis de los músculos respiratorios. En esos casos el paciente obviamente no va a tener prima taquimia, pero seguramente se está ahogando porque no respira apropiadamente, ¿no? Entonces hay que tener un criterio amplio y hacer la valoración de los pacientes, obviamente de manera individual, con todos los antecedentes que está trayendo el paciente, ¿no? Esto es un resumen de lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? En última instancia hay una sobreestimulación del centro respiratorio, ¿no? Este centro respiratorio no responde en la proporción que el organismo requiere y el paciente obviamente lo percibe con una sensación de respiración insuficiente, una sensación de ahogo, una sensación angustiante de que el paciente no tiene oxígeno suficiente, ¿no? Ya hemos mencionado que existen varios factores que pueden tranquilamente relacionar con la generación de este tipo de disnea, ¿no es cierto? Que son estimulación de receptores intratorácicos que van por vía vagal, ¿no? También pueden ser transmitidos por los nervios somáticos, estímulos que parten de los músculos respiratorios, de la pared torácica y de los músculos intercostales. Y también hablamos sobre la influencia de los quimioreceptores, ¿no es cierto?, que están vigilando las concentraciones o las presiones parciales de ambos gases, tanto anhídrido carbónico como oxígeno. Entonces, las modificaciones a este nivel de inmediato van a producir estimulación, ¿no es cierto?, en el centro respiratorio. Y como el centro respiratorio no puede mantener en la medida que se le exige, entonces el intercambio gaseoso se va a apreciar, el paciente lo va a apreciar como insuficiente y el cuadro resultante va a ser una disnea, ¿no? Entonces los mecanismos que también ustedes entonces son mecanismos variados, ¿no? Y en diversas situaciones clínicas obviamente hay que ver cuál es el mecanismo cuando se está generando esta sensación de falta de aire, ¿no? Puede ser provocado, por ejemplo, en las situaciones de compromiso de las vías aéreas. Recuerden ustedes la diferencia entre vía aérea superior y vía aérea inferior, ¿no es cierto? Las vías aéreas superiores son por encima de la glotis. Ustedes saben que la obstrucción de la glotis obviamente puede producir un bloqueo de la vía respiratoria, ¿no? En ese caso hay mayor dificultad para la incorporación del aire y por eso se denomina disnea inspiratoria. Y generalmente en estos casos, ¿no?, la respiración va acompañada de la generación de un ruido de tonalidad alta que lleva el nombre de estridor laríngeo, ¿no? Es como los pacientes cuando se atragantan, ¿no es cierto?, es bastante llamativa, intensa en la fase de inspiración, y la disnea es inspiratoria. Pero también obviamente la disnea puede ser generada por alteraciones de la vía respiratoria baja. En este caso, obviamente, el aumento de la resistencia de la vía que ocurre en las crisis asmáticas es motivo de disnea. Y en este caso, la expiración está prolongada, a diferencia de la anterior. Entonces, la disnea es expiratoria y generalmente está acompañada también de la generación de un ruido de tonalidad alta, semejante a un silbido, ¿no?, que se denomina sibilancias, ¿no? A veces ni siquiera se necesita el estetoscopio para escuchar las sibilancias al lado del paciente, ¿no? Entonces también puede ser producida por la estimulación en otros centros, en otros receptores, ¿no?, como hemos mencionado, la pared torácica, los músculos periféricos y también en las articulaciones. Este es el resumen que les hemos mencionado: la sobreestimulación, la respuesta insuficiente de todo el sistema, ¿no es cierto?, y la carga de estímulos que pueden pasar de la vía periférica, pero también obviamente por los quimioreceptores. Todo esto obviamente no es respondido de manera apropiada por todo el sistema y el paciente lo interpreta como una respiración fallida, una respiración insuficiente, y el paciente dice que me ahogo, me falta el aire, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, la disnea es producido por una sobreestimulación y los estímulos que pueden originarlo proceden de diversas áreas y hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Puede ser originado
por estimulación de receptores intratorácicos por vía vagal. A nivel parénquima, del parénquima pulmonar, se habla de la presencia de los estimulantes G, ¿no? O J, perdón, ¿no? Y a nivel de los nervios somáticos aferentes también puede partir estímulos que pueden originar este tipo de sensación, ¿no? Ya hemos mencionado la actividad de los quimioreceptores en relación a las concentraciones de los gases correspondientes, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, el centro respiratorio han visto que tiene influencias corticales, de tal manera que los pacientes que tienen trastornos emocionales o crisis de ansiedad, el paciente puede tener un tipo de disnea, ¿no es cierto?, pero generado solamente por este desorden de tipo afectivo, esa es la disnea de tipo psicógena, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, antes de catalogar a un paciente de disnea psicógena, hay que descartar problemas de tipo orgánico, ¿no? Miren ustedes, hay diversas circunstancias que pueden generar, obviamente, entonces, la sensación de dificultad respiratoria. Uno de ellos puede estar localizado en las vías respiratorias bajas, aumento de la resistencia, un pulmón, ¿no?, que en lugar de tener alveolos aereados, que están reemplazados por tejido fibroso, que ocurre en la fibrosis pulmonar, el pulmón se torna rígido y en consecuencia, ¿no es cierto?, no responde al estímulo correspondiente y se genera, obviamente, disnea. Igual ocurre en el embolismo pulmonar, ¿no? Una molestia fundamental en el embolismo pulmonar es la sensación de falta de aire. Igualmente, si existe algún elemento que interfiere con la distensión del pulmón, ¿no es cierto?, por ocupamiento en el espacio pleural, que puede ser líquido, derrame pleural, o puede ser aire, neumotórax, entonces ese pulmón no va a poder distenderse y en consecuencia el paciente va a tener la sensación de dificultad insuficiente. También ya es bastante claro, ¿no es cierto?, les mencioné que si la caja torácica tiene alguna interferencia, fracturas costales múltiples, parálisis diafragmática, síndrome de Guillain-Barré, diastenia gravis, etc., entonces la bomba torácica no va a trabajar apropiadamente y el resultado va a ser una disnea, ¿no? Pese a ser de la disnea una sensación subjetiva, nosotros podemos ver en el paciente algunos signos que nos pueden orientar, ¿no? Uno de ellos, obviamente, si el paciente tiene la posibilidad de movilizar la caja torácica, el paciente va a estar hiperventilando y también tener un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces tiene taquipnia e hiperventilación, siempre y cuando pueda mover la caja torácica. Como consecuencia del trabajo respiratorio intenso y la mayor generación de presiones negativas interpleurales, esta presión negativa va a producir una retracción de los músculos intercostales, y eso se llama tiraje intercostal, que puede producirse también no solamente en los espacios intercostales, sino también por debajo de la clavícula y también encima de la clavícula, ¿no? Lo que se presenta en el cuello va a ser como consecuencia del uso de los músculos respiratorios accesorios. En este caso, el trapecio, el escaleno, obviamente produce un movimiento de retracción en el cuello cuando los pacientes respiran laboriosamente. Un signo que ustedes han visto es en el bloqueo general, es las alas de la nariz se distienden con la respiración en el paciente agitado, ¿no? Eso tiene el nombre de aleteo nasal, ¿no? Y el uso de músculos respiratorios accesorios, que les he mencionado, que es otro tipo de manifestación, y el cuadro clínico asociado a esta sensación de falta de aire, que es la intranquilidad del paciente. Entonces, tengan cuidado, un paciente disneico es intranquilo. Entonces, no por eso vamos a catalogar a un paciente como un disneico psicógeno. Pero descartemos los cuadros orgánicos antes de decir que el paciente es un nervioso y está presentando simplemente un momento de ventilación por un desorden emocional. Bueno, ya más o menos identificado qué denominamos disnea, es necesario cuantificarla. Entonces hay varios escalas de cuantificación, ¿no es cierto?, de las cuales la más usual que nosotros usamos cotidianamente y van a encontrar ustedes en las historias clínicas de nuestro piso y de los demás, de todos los hospitales, creo yo, que es la escala clásica. Pero hay una escala de la British o la escala de Borg que tiene hasta 10 alternativas y es muy difícil de utilizar, ¿cierto? La British Medical, que más se utiliza en la disnea de tipo cardiovascular, que es más o menos parecida a la clásica, ¿no? La disnea clásica, ¿no?, la clasificación, obviamente, de la disnea por escala clásica tiene, obviamente, una calificación de acuerdo a la magnitud del esfuerzo que hace el paciente. Acá tienen ustedes la disnea, obviamente, ¿no?, dos tipos de disnea, una disnea relacionada con la magnitud del esfuerzo y otra disnea relacionada con la posición.
Las líneas relacionadas con el esfuerzo, obviamente, están en relación con la magnitud del esfuerzo físico para generar esta sensación de falta de aire. Desde su punto de vista, tienen ustedes una disnea de gran esfuerzo, otra a mediana, pequeño esfuerzo y finalmente la disnea de reposo. Es importante que en la historia clínica se refiera la velocidad con la que se está produciendo esta disnea y se pase de una a otra. Porque recuerden ustedes que esta disnea es producida por una patología y la patología obviamente tiene su propia evolución. Si ustedes tienen un paciente que tiene una disnea aguda de un momento a otro, ustedes tienen que pensar que el proceso que lo está generando es igualmente un proceso agudo. Es un embolismo pulmonar de repente, o el paciente ha hecho una perforación pulmonar y el paciente hace un neumotórax así abruptamente y entonces la disnea será abrupta. Pero si el paciente tiene una disnea porque tiene una fibrosis pulmonar, probablemente la disnea será pues, una evolución larga, de clima de meses o de años, ¿no? Entonces la historia clínica tiene que tratar de determinar este tipo de cosas. Cuando hablamos de disnea de esfuerzo, hay que tener en cuenta tres circunstancias, ¿sí? Porque la disnea de esfuerzo es un poco difícil de calificar porque está en relación, 1, con el sexo, 2, con la edad y 3, con el condicionamiento físico. ¿Ya? Yo no puedo obviamente comparar mi tolerancia, ¿no es cierto?, de mí que tengo 72 años, no puedo comparar con la tolerancia, ¿no?, de ustedes que tienen 20, 22 años. Definitivamente ustedes probablemente me ganen, ¿no es cierto? ¿No? Tampoco puedo comparar, ¿no es cierto?, de 20 años uno que es sedentario y otro que hace actividad física, ¿no? De repente es un corredor, es un fondista, qué sé yo. Entonces obviamente hay que ver qué tipo de paciente estamos encontrando para poder calificar. Entonces, ¿cómo calificamos la disnea de gran esfuerzo? Es aquella situación en la cual el paciente comienza a sentir respiración insuficiente cuando hace las labores habituales, ¿no?, que anteriormente lo hacía sin molestias, ahora se torna molestosa para él, ¿no? Entonces, esa es la disnea a gran esfuerzo. La disnea a mediano esfuerzo es más o menos, ya tiene una connotación un poco más precisa. Los libros dicen que es una disnea que se presenta cuando el paciente camina en terreno plano, 100 metros, o sube una escalera de un piso, ¿no? Entonces, pacientes hacen stop cada vez que suben una escalera, entonces esos pacientes tienen una disnea a mediano esfuerzo. Una disnea a pequeño esfuerzo está en relación con las actividades cotidianas del mantenimiento de la vida. El paciente tiene disnea cuando come, cuando habla, cuando obviamente hace la higiene, ¿no? Entonces el paciente generalmente, si toman la historia a un paciente con una disnea a pequeño esfuerzo, seguramente no va a poder hablar de manera corrida, va a tener pausas. Igualmente cuando come el paciente come fraccionadamente, entonces esa es una disnea a mediano esfuerzo, ¿no? Y la disnea de reposo, ¿cierto?, es la disnea que presenta el paciente sin hacer ningún tipo de actividad. En cuanto a la relación con la posición, ¿cierto?, tenemos estas 4 variantes, ¿no? Una de ellas es la ortopnea o ortopnea, bueno, esto ya hemos mencionado, ¿cierto? Ortopnea, ¿cierto?, que es la intolerancia al decúbito. El paciente no puede adoptar el decúbito dorsal y se ve forzado a adoptar una posición sentada. Entonces, la fisiopatología acá, de alguna manera, nos trata de explicar en el sentido de que el paciente que adopta una posición sentada tiene una mejor ventaja mecánica para movilizar la caja torácica, ¿no? Recuerden ustedes que un elemento que interviene en la bomba torácica es la contracción diafragmática. La contracción diafragmática obviamente presiona las vísceras abdominales. Entonces, cuando uno está acostado, obviamente la presión de las vísceras abdominales de alguna manera limita el movimiento diafragmático, que es mucho mejor, ¿no es cierto?, cuando el paciente se siente, ¿no? Esto puede ser la explicación de la disnea de tipo la ortopnea desde el punto de vista respiratorio. Otro es la fisiopatología de la disnea cardiovascular, en la cual también hay ortopnea, pero el mecanismo fisiopatológico es diferente, ¿correcto? La trepopnea es la intolerancia para el decúbito lateral, sea derecho o izquierdo. Esto se presenta, por ejemplo, en los pacientes que tienen derrame pleural, ¿no? Entonces es fácil de identificar, porque si un paciente tiene un derrame pleural en el lado derecho, el paciente va a tener una tendencia a tener el tórax derecho pegado a la cama, para procurar que el pulmón izquierdo pueda ventilar apropiadamente. Entonces, si este paciente adopta el decúbito lateral izquierdo, el paciente va a tener dificultad respiratoria porque el pulmón derecho de alguna manera está impedido por el derrame que está presente, ¿no? La platipnea es una situación inversa a la ortopnea, no tiene una explicación fisiopatológica más precisa,
¿cierto? Pero es una situación inversa que se puede ver en relación con la ortopia. El paciente no tolera adecuadamente, estando sentado y prefiere echarse, ¿cierto? Un tipo peculiar de disnea es la disnea paroxística nocturna. Entonces, la disnea paroxística nocturna, como su nombre lo indica, son episodios de dificultad respiratoria. En este tipo de disnea, el paciente puede tolerar parcialmente el decúbito dorsal por un tiempo determinado, 1 hora, 2 horas, al término del cual el paciente siente la sensación de dificultad que le obliga a sentarse o a pararse. Cede la disnea, el paciente nuevamente puede acostarse y el paciente puede evolucionar así de manera ondulante, ¿cierto? Y eso recibe el nombre de disnea paroxística nocturna. Esto es importante porque la disnea paroxística nocturna, cuando está presente, nos dice que básicamente el causante de este problema es una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Claro que también puede presentarse en la disnea respiratoria, pero solamente en una sola posibilidad, ¿no? Si descartamos una crisis asmática nocturna, ¿cierto? Un paciente que tiene disnea paroxística nocturna, entonces el problema es una falla del ventrículo izquierdo. Esa es la importancia de este peculiar tipo de disnea. La diferencia entre una ortopnea y una disnea paroxística nocturna es que en la ortopnea hay una intolerancia absoluta. En cambio, en la disnea paroxística nocturna hay una tolerancia parcial al decúbito por un tiempo determinado, ¿ya? Desde el punto de vista de la etiopatogenia, miren ustedes, ¿no es cierto?, estos tipos de disnea, algo que ustedes ya conocen, es la disnea de transporte, que es fácil de identificar porque un paciente que tiene 12 gramos de hemoglobina no puede tener pues la misma capacidad de transporte de oxígeno que un paciente que tiene 6 gramos de hemoglobina. Entonces, parte del diagnóstico o del síndrome anémico es la dificultad respiratoria de la disnea, es decir, la disnea de transporte. Hay una disnea en la cual el paciente no tiene ningún trasfondo de tipo anatómico o daño, y es la famosa disnea psicógena, ¿cierto? Que, como les he mencionado, uno califica la disnea psicógena después de haber descartado estos dos fundamentales, ¿no? La disnea respiratoria y la disnea cardiovascular, ¿no? Miren ustedes, estos dos tipos de disnea, ¿no es cierto?, pueden presentarse de manera aislada o pueden presentarse de manera combinada. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca y tiene una disnea de tipo cardiovascular tiene todo el derecho de tener una neumonía, y a eso puede agregar tranquilamente entonces otro factor para la dificultad respiratoria. Entonces hay que saber hacer un balance adecuado y una historia clínica apropiada. La disnea de tipo respiratorio, ya hemos mencionado, tiene múltiples orígenes, múltiples mecanismos, pueden ser bronquiales, parenquimales, intersticiales, vasculares, pleurales y desórdenes de la pared torácica. En el problema de la disnea de tipo cardiovascular, generalmente todas las patologías relacionadas con alteración de la función cardiovascular, patologías valvulares, puede ser infartos, alteraciones coronarias, hipertensión, miocardiopatías, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esas son los dos tipos de disnea que es necesario, obviamente, hacer una diferenciación. Acá tenemos algunos ejemplos de disnea desde el punto de vista de la etiopatogenia, enfermedades de vías aéreas, ¿no es cierto?, altas, hemos mencionado el CRUP y el pseudo-CRUP, ¿no es cierto?, con la presencia de lo que llaman del estridor laríngeo que hemos mencionado, vía respiratoria baja, ¿no es cierto?, el asma bronquial, la más característica, pero también el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces el paciente tiene disnea fundamentalmente en fase expiratoria. Igualmente, cuando hay compromiso, obviamente, del parénquima pulmonar, ¿no es cierto?, existe las neumonías, bronconemonías, enfermedades pulmonares intersticiales, embolia pulmonar. Por supuesto, ¿no es cierto?, esto está en relación con la magnitud del compromiso. Van a encontrar ustedes pacientes con neumonía y no tienen dificultad respiratoria, por supuesto, pero depende obviamente de la magnitud del compromiso, ¿no? Entonces, en estos casos, obviamente hay que hacer una valoración apropiada, y un paciente que tiene dificultad respiratoria en un pulmón aparentemente sano o una neumonía, hay que tener en cuenta que pues, la neumonía seguramente es una neumonía extensa, ¿no? Otro tipo de neumonía de disnea que puede presentarse es obviamente relacionado con el tromboembolismo pulmonar. El síntoma cardinal del tromboembolismo pulmonar, obviamente, es la disnea, ¿no? La enfermedad pleural que mencionamos por interferencia del movimiento de los pulmones y las afecciones de la pared torácica, ¿no?
Guillain-Barré, miastenia gravis, ¿no es cierto? Alteraciones neuromusculares, fracturas costales, etcétera, etcétera, pueden interferir en el movimiento. Cardiovasculares, falla ventricular izquierda, ya les dije que la causa, ¿no?, de disnea desde el punto de vista cardiovascular se debe a una falla del ventrículo izquierdo, la línea de transporte, apnea severa y la disnea psicógena final de la apnea, ¿no es cierto? También hablamos de otra serie de una característica de la respiración que hablamos del ritmo respiratorio, que tiene que ver mucho con la influencia que tienen las estructuras subcorticales, ¿no? Entonces, la cadencia de los ruidos de la respiración, inspiración y expiración, ¿no es cierto?, pueden tener intervalos que se alteran definitivamente, ¿no? Entonces, pueden presentarse patrones. Un patrón que ustedes han escuchado seguramente es la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? La Cheyne-Stokes se caracteriza porque el paciente tiene episodios de ventilación que van aumentando progresivamente, llegan a un máximo, comienzan a disminuir, entra en una fase de apnea, ¿no?, y después nuevamente empieza la ventilación y de esa manera se va perpetuando, o sea, una ventilación de manera ondulante. Esto es debido a la hiposensibilidad del centro respiratorio. ¿Qué significa? Que durante la fase de apnea se va a producir una retención de la eliminación del anhídrido carbónico. En consecuencia, el anhídrido carbónico se va a elevar, obviamente, dentro del plasma, y eso al final llega a un nivel que estimula el centro, obviamente, el centro respiratorio, comienza a ventilar, a lavar el anhídrido carbónico que se ha acumulado, ¿no es cierto?, disminuye el anhídrido carbónico y nuevamente el centro respiratorio para, ¿no? Es un desorden claramente de tipo neurológico. Acá no tiene nada que ver el pulmón, ¿no? La respiración de Kussmaul, ¿no es cierto?, es una respiración compensadora, ¿no? Esto en relación con desórdenes de tipo ácido-base, ¿no? Ustedes lo conocen con el nombre de respiración acidótica, ¿no? Entonces, en una acidosis metabólica, la respuesta compensadora del pulmón es la hiperventilación. Con la hiperventilación se elimina el anhídrido carbónico, entonces el pulmón hace una suerte de una alcalosis, ¿no es cierto?, para tratar de compensar la acidosis de tipo metabólica. La respiración de Biot es un patrón respiratorio irregular, ¿no es cierto? Los intervalos son irregulares, ¿no es cierto?, que se hace mucho más caótica cuando la respiración es atáxica. En estos casos, no solamente el intervalo, sino la amplitud de los movimientos respiratorios son completamente irregulares, ¿no? Finalmente tenemos una respiración completamente inefectiva, que es el boqueo, que prácticamente está cerca al paro respiratorio. Un boqueo es como la respiración del pez fuera del agua, ¿no? Es una respiración inefectiva, ¿no? Y el paciente rápidamente puede entrar en un paro respiratorio. Acá tienen ustedes una gráfica de más o menos de la respiración que hemos mencionado. Es mucho más notoria en la parte baja, la respiración de Kussmaul, ¿no?, ventilaciones progresivas, ¿no?, que aumentan y luego disminuyen, entrar en una fase de apnea y nuevamente empezar. Esa es la respiración de Kussmaul. Al centro tienen ustedes la respiración de tipo acidótica o de Kussmaul, ¿no?, ventilaciones bastante amplias, ¿no es cierto?, ¿no? Y al otro lado tienen ustedes una suerte de respiración de tipo irregular, no tienen la respiración de Biot, ¿no?, y la táxica no está obviamente practicada ahí. Otro síntoma que vamos a ver nosotros es la cianosis, ¿no? En este sentido, ustedes recuerdan los constituyentes que dan el color a la piel, ¿no? El color de la piel está dado primeramente por la procedencia racial, uno de ellos. Segundo, por la circulación, ¿no es cierto? La circulación. La piel, cuando tiene mayor circulación, se nota más sonrosada. Igualmente ocurre con la calidad de la hemoglobina, ¿no es cierto?, ¿no? La calidad de la hemoglobina y la presencia de pigmento que ustedes conocen de la melanina, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de cianosis cuando el paciente tiene una coloración azulada, ¿no?, de la piel y de las mucosas, y eso es debido a un incremento, ¿no es cierto?, de la hemoglobina reducida. O sea, la hemoglobina unida al anhídrido carbónico. Normalmente nosotros tenemos anhídrido carbónico en nuestro plan, pero un sujeto que tiene 12 gramos de hemoglobina, ¿no es cierto?, no debe exceder el 5% unida a la anhídrido carbónico. Si sobrepasa el 5%, ya tenemos una coloración azulada y estamos frente a una cianosis, ¿no? Entonces, los sitios ideales, por supuesto, son los sitios de piel delgada para poder ver el lechuguiar, los labios, el papillón auricular, el tema de la lengua, etcétera, etcétera. Y hay que diferenciarlo de otro tipo de situaciones que están graficadas acá.
Primero, hacer un diagnóstico diferencial con otro proceso que se llama eritrocitosis o poliglobulia. Es una situación en la cual el paciente, en lugar de tener 12, 13, 14 gramos de hemoglobina, tiene 17, 18 gramos de hemoglobina. En consecuencia, los 5 gramos de hemoglobina que se requieren para la cianosis se sobrepasan. Y el paciente tiene pues, un tinte normalmente de tipo rojo o azulado, ¿no? Eso se llama eritrocianosis, ¿no? Uno lo identifica porque cuando uno pide el laboratorio, el paciente tiene 17, 18 gramos de hemoglobina, ¿no? La arquidiosis es una intoxicación por placa, que tenga un color también ligeramente azulado. Los manipuladores de metal de plata pueden tranquilamente tener. También tenemos otra cianosis cuando hay una alteración de la hemoglobina, como la methemoglobina. Recuerden ustedes que la hemoglobina está unida a un fierro divalente. Cuando se une a un fierro trivalente, ¿no? Recibe el nombre de methemoglobina. Y cuando la methemoglobina está por encima del 20%, el paciente aparece también cianótico. Y hay otra hemoglobina llamada sulfohemoglobina. La otra clasificación que es, bueno, ya cuando tenemos una cianosis, hay que diferenciar una cianosis central de una cianosis periférica. ¿Qué significa central? Significa que todo el organismo está obviamente con este anhidrido carbónico elevado, ¿no? Una carboximoglobina elevada, ¿correcto? En cambio, la periférica solamente significa que la única elevación es a nivel periférico, generalmente en los lechos fluviales, ¿correcto? Entonces, ahora desde el punto de vista de qué órgano puede generar, la central puede ser cardiovascular o puede ser respiratorio. Y la periférica generalmente se debe a lentitud circulatoria. Cuando el lecho capilar es lento, los tejidos de todas maneras extraen oxígeno para su funcionamiento. Y como es lenta la circulación, de los tejidos extraen todo lo que pueden. Entonces, la hemoglobina tiene más sitios para, obviamente, para recibir anhidro carbónico, y por eso el paciente tiene esta coloración azulada de manera periférica, ¿no? En ocasiones puede presentarse una combinación y eso se denomina una cianosis mixta. Acá tienen varias clasificaciones de cianosis. Acá solamente el término de cianosis diferencial, ¿no? Entonces es la cianosis que no se presenta en todos los sectores. El paciente puede tener cianosis en los miembros superiores y no tener en los miembros inferiores o al revés. Esa es la cianosis diferencial. Y la cianosis por otros componentes que ya hemos mencionado, ¿no? Esta es la diferencia que podemos tener en relación con los tipos de cianosis central y periférica. La cianosis central, ¿cierto? Todo el contingente del plasma en la sangre obviamente está cargado de anhidro carbónico, por supuesto, ¿no? Y como no hay perturbación de la circulación, ¿no? Entonces la extremidad conserva su temperatura, por eso se dice que la cianosis central es una cianosis caliente. Entonces es generalizada, compromete las mucosas, los labios, la lengua. Es una cianosis que preserva el calor, es caliente, y como consecuencia de esa desaturación crónica, ¿no? Esto produce un estímulo en la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. Entonces el paciente tiene a veces poliglobulia y puede estar presente un ensanchamiento de las falanges distales, ¿cierto? Que recibe el nombre de acropaquia, conjuntamente con la uña in vidrio del reloj. Ustedes han visto, y la suma de ambos, ¿cierto? Del palillo de tambor y dedo y uña en vidrio del reloj, que recibe el nombre de dedo hipocrático, ¿cierto? ¿No? Entonces, y esto generalmente a veces puede mejorar con la administración de oxígeno. Mientras que la periférica, debido a que es lentitud circulatoria, la extremidad está fría, ¿cierto? No hay la poliglobulia, porque no hay nada central, ¿cierto? Y más bien esto mejora con procedimientos que tienden a estimular la circulación, que puede ser aplicar calor, sumergir la extremidad en agua tibia, ¿cierto? O hacer masajes para estimular la circulación periférica, ¿no? En cuanto a cómo se origina y en dónde se origina, la central obviamente puede ser de causa pulmonar, ¿cierto? Y en estos casos, obviamente, la hipoventilación alveolar es un hecho, y también las situaciones en las cuales la relación entre la ventilación y la perfusión, obviamente, se altera de manera bastante importante, ¿no? Lo que ocurre acá es, obviamente, que es una alteración de la eliminación del anhidro carbónico que se eleva significativamente en el plasma, ¿no? De causa cardiovascular, para lo cual se requiere que haya una comunicación del lado arterial con el lado venoso, que se encuentra en la nephrología de Fallot, de las fístulas arteriovenosas, en el shunt de la derecha e izquierda, ¿no es cierto?
Y los que he mencionado, los derivados por otros tipos de pigmentos pueden también dar una cenosis, ¿no? La cenosis periférica, mencioné que es por mayor extracción, ¿cierto? Se presenta en la insuficiencia cardíaca y en los diversos tipos de shock. Ustedes saben perfectamente, hay una insuficiencia de la circulación periférica, ¿cierto? Puede producirse por vasoconstricción, como la enfermedad de Raynaud, ¿cierto? Y en las obstrucciones arteriales, ¿no? De manera periférica, ¿no? Cuando estamos frente a esta situación hay que hacer toda una serie de estudios y de preguntas, básicamente, ¿no es cierto? ¿Dónde se desarrolló? ¿Cómo se desarrolló? ¿Con qué velocidad? ¿Qué partes del organismo están obviamente aisladas? ¿No es cierto? Si ha habido la ingesta de algún tipo de alimento, ha habido algún viaje, porque obviamente recuerden ustedes en la altura puede presentarse la enfermedad obviamente de Monge, la soroche, etcétera, ¿no es cierto? La exposición al frío, como ocurre el síndrome de Raynaud, ¿no es cierto? ¿No? Y se ha inhalado algún tipo de sustancias, ¿no es cierto? Los síntomas asociados que tiene el paciente, si el paciente tiene tos, si el paciente tiene manifestaciones de compromiso cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces la historia clínica debe ser completa para poder tener el tema de decir qué es lo que puede estar pasando. Finalmente vamos a terminar con otro tema que es también, en parte ustedes ya tienen conocimiento, porque dolor ustedes han visto en semiología general. La interpretación del dolor en el tórax es bastante a veces compleja, teniendo en cuenta la irrigación o la inervación múltiple que tiene. La inervación procede de los ganglios torácicos dorsales, del nervo gástrico, de los intercostales, de las ramas subclaviculares o supraclaviculares del plexo cervical, ¿no? Y estas ramas están inervando una serie de órganos intratorácicos, ¿no? Inclusive, obviamente, va a haber unas dolores que no son necesariamente procedentes de órganos intratorácicos, ¿no? Entonces hay un número de causas que no tienen obviamente un fondo orgánico, así como en el caso de la distia, son a veces dolores por un desorden emocional. El paciente ansioso con frecuencia tiene punzadas precordiales, etcétera, ¿no? La intensidad también es variable y no está en relación con la severidad del cuadro, hay que tener en cuenta esto. Y la localización, ¿cierto? Hay que también precisar, teniendo en cuenta que el tórax es una estructura tridimensional, entonces obviamente tienen que precisar seguramente en relación con la topografía torácica que les ha referido seguramente durante la exploración física de los días, ¿no? Entonces, estas son las estructuras anatómicas que pueden dar dolor. Miren ustedes a nivel de la pared torácica, columna dorsal, nervios intercostales, la pleura. Recuerden que la única pleura que duele es la pleura parietal, el pericardio, el mediastino, el esófago, por supuesto. Mira, extratorácicas, columna cervical, vías biliares, esófago, estómago, páncreas, ¿no? Entonces, los dolores en consecuencia pueden ser locales, de la piel, músculos, articulaciones, puede ser dolor propagado, como ocurre en las afecciones de la columna, ¿no? Dolor referido, como en las coronarias, gástricas, vesiculares, hepáticas, y el dolor psicógeno bastante importante, 15, 20%, hasta 30% dicen algunos, ¿no es cierto? Debe evaluarse todas las características semiológicas del dolor, ¿no? Las enfermedades que lo pueden producir son variadas, ¿cierto? Neumonía, absceso pulmonar, ¿no? Acá obviamente tiene que haber una irritación de la pleura parietal. En cambio, en la traqueitis aguda y en la pleuritis, obviamente esto sí tiene terminaciones nerviosas de dolor, entonces se va a producir como consecuencia de su irritación dolor. Enfermedades vasculares, hemos dicho que el tromboembolismo pulmonar, además de disnea, se caracteriza por presencia de dolor de tipo anginoide. La hipertensión pulmonar grave también produce dolor. Neumotórax, neumomediastino, las neoplasias broncopulmonares y pleurales y traumatismo torácico también pueden ser fuente, ¿no? y causa de dolor torácico. Procesos cardiovasculares, ¿cierto? Síndrome de insuficiencia coronaria, infarto del miocardio, pericarditis, disección de aorta. Procesos de origen digestivo, cólico biliar, pancreatitis, rotura esofágica, hernia del hiato, úlcera gástrica, pueden ser referidos al tórax. Procesos osteomusculares, neuritis, contusiones, fracturas costales, metástasis vertebrales, ¿no? enfermedades de la mama y, por supuesto, encima, enfermedades de tipo psicógeno, ¿cierto? Este es el estudio semiológico, ustedes tienen que hacer, son alrededor de 8 o 9 características, ¿cierto? Para tipificar el dolor, de esa manera poder hacer una aproximación, ¿no? y confirmarla de repente con algunos exámenes auxiliares, ¿no?
Algunos dolores representativos, en este caso el dolor más representativo en el aparato respiratorio es el dolor pleurítico, es un dolor en punta de costado, empuñalada, dicen, no irradiado, generalmente en la parte posterior, que se incrementa con la tos y que se incrementa con la respiración. Y por supuesto está acompañado de tos no productiva. Igualmente tienen ustedes el dolor pericárdico, la parte anterior, ¿cierto? La retroesternal, ¿no? Que se modifica con la posición inclinada hacia adelante, posición de plegaria momentánea, si ustedes recuerdan. El dolor esofágico, que tiene que ver probablemente algunas manifestaciones digestivas asociadas o relacionadas inclusive con ingesta de alimentos, ¿cierto? Dolor de isquemia coronaria, el dolor del músculo esquelético, que puede evaluarse tranquilamente haciendo una valoración local, ¿no? Con presión, en estos casos el dolor obviamente de tipo somático bien localizado, ¿no? El dolor aneurismático y finalmente el dolor de tipo psicógeno, ¿no? Son las formas de dolor que pueden tener. Y finalmente, miren ustedes, para tenerlos un poco más, se llama alerta con este tipo de molestias, miren estos dolores potencialmente graves: tromboembolismo pulmonar, neumotórax de tensión, neumometestino, rotura esofágica, infarto del miocardio y aneurisma disecante de dolor. Con estos dolores, con estos síndromes, el paciente puede tranquilamente morir si no se le da una atención adecuada. Muy bien, esa es la información de la tarde. Todos estamos cansados, nos vamos con el usemos los dedos para que por lo menos empate.